Los espacios verdes sin duda nos relajan, nos ayudan a estar mejor y ¿sabe qué? Usted puede tener esa belleza en su casa. Eso que le estamos mostrando, el creador es Eduardo Umaña, que es paisajista y hoy nos trae todo el lineamiento para que usted pueda hacerlo en casa. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Vero, muchísimas gracias. Así es, hoy les trajimos algunos detalles para que puedan utilizar principalmente los espacios verticales, porque muchas veces tenemos poco espacio en la casa y no sabemos cómo incluirle el verde, cómo incluirle el frescor. Entonces hay muchos elementos decorativos que nos pueden ayudar, así como también plantas que nos adaptan a ese espacio. Eduardo, vamos a ir viendo elemento por elemento, porque si yo me voy a la pared y veo, por ejemplo, este detalle de como macetero, son un tipo de macetero. Correcto. Tan lindo. ¿Cómo logro ese equilibrio con estos elementos y lograr ese verdor que es lo que queremos en casa? Bueno, con estas macetas lo que quisimos fue darle ese color que muchas veces no podemos lograr con mucha floración, porque la mayoría de plantas de floración son de exterior. En el caso de la Phalaenopsis, que son estas variedades de orquídeas, sí nos aguantan en espacios internos que tengan buena iluminación. Es importante ahí ver lo que estás viendo en cuanto a las plantas. Todo lo que trabajamos son plantas de buena iluminación. Entonces, sí, lo primero que debemos tomar en cuenta es ese espacio idóneo para que las plantas se nos puedan mantener en el tiempo. Que haya luz, Eduardo. Que haya buena iluminación. Okay. Y en cuanto a las macetas, ve que aquí incluimos mucho color. Eso es lo que te iba a señalar, que incluso estas macetas tan bonitas van perfectamente en armonía con los maceteros que están para la pared. Así es. Cada una de ellas prácticamente es una obra de arte porque todas se pintan completamente a mano. Bueno, y aquí también tenés estos platos, como platones, ¿verdad? Exacto. Como platones para decorar. Entonces hay una serie de elementos que aportan, como vos decís, ese equilibrio de entre lo verde, el color. Lo colorido. Esto, por ejemplo, Eduardo. Estos son unos mosaicos que ahorita colocamos en la mesa, sin embargo también se pueden poner de forma vertical, entonces lo podemos poner como un tipo de cenefa debajo de las ventanas o inclusive en una cocina que tenga un ventanal y aprovechamos ese espacio aportándole color y dándole un poquito de vida. Y hacemos ese rincón entonces verde. Y hacemos ese rincón verde casa, jugando un poquito con los elementos decorativos. Ahora, el tipo de planta que debemos elegir, Eduardo, porque por esta amarilla que está acá, está lindísima y tiene una floración espectacular. ¿Esa es para interior? Esta es una planta que requiere lo que llamamos semisombra. ¿Qué significa semisombra? Que sea por lo menos un ventanal que vea hacia el este o hacia el oeste, de tal manera que tengamos el sol de la mañana o de la tarde. O podemos aprovechar los espacios de terraza, de balcón, de corredor. Esta sí vamos a requerir por lo menos el sol de alguna hora del día. En el caso, por ejemplo, de las Phalaenopsis, siempre con buena iluminación. ¿Esas cuáles son? Las Phalaenopsis son todas estas variedades de orquídeas. Las orquídeas Luego, que están floreadas. Ahorita tenemos algo que está como en tendencia prácticamente, que son los cactus, ¿verdad? Los cactus son sumamente resistentes, de alta resistencia y de muy bajo mantenimiento. Y esta, vean la gata, la belleza, ¿sí? Que también para aquellos amantes, ¿verdad?, de los animalitos que pueden darle ese elemento, así como en la parte superior están las tortugas. Correcto, ese es otro elemento decorativo que viene a sumarle al conjunto. ¿Y cómo logras esa armonía, Eduardo? Porque incluso hay detalles de madera, detalles, ¿verdad?, de cerámica, varios elementos combinados a la vez. Esa es una muy buena pregunta porque la idea, a pesar de que hay varios elementos, se puede homogenizar. Entonces tenemos prácticamente lo que es color, que lo logramos con la talavera, y tenemos algunos elementos como los canastos, la ventana, que son en un tono café, ¿verdad? Para entonces poder neutralizar y equilibrar el conjunto. Entonces es verde, es color, es inspirarse y buscar el espacio adecuado con buena iluminación. Eso sí es fundamental, entonces, tomando Eduardo, en cuenta, por supuesto, que las plantas son seres vivos que requieren mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona que no tiene mucho tiempo, entonces podemos recomendar más que decore con cactus en cuanto a plantas, ¿verdad? De acá. Pero los elementos decorativos son muy funcionales porque entonces el cactus le da la parte verde y los elementos decorativos entonces le pueden dar el concepto que usted quiere. Es un espacio, es inspirarse, es tener elementos de color. Así es. Y sobre todo, y atreverse a lograr tener un espacio tan hermoso como el que nos estás proponiendo, Eduardo. Y ante todo, que Eduardo, se puede lograr cualquier persona. En realidad lo que ocupa es la asesoría y primero, como les decía, ver el espacio que tienen en la casa para así entonces saber qué se nos adapta a ese espacio y también el tipo de mantenimiento que usted le pueda dar, porque muchas veces llevamos una planta a la casa donde esa planta no cumple o con las necesidades que tiene la planta, uno no puede cumplir con
con esas necesidades. Entonces es ahí cuando no hay éxito en el tiempo. Muy bien. Eduardo, gracias por la asesoría. Bellísima la propuesta y esperemos que ustedes lo puedan aplicar en casa. Continuamos, Pati.